Genial. Me presento, antes que nada, muy buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos a los que se van conectando y a los que no se pueden unir a esta sesión en directo. Pueden encontrar el video subido a mis redes sociales, @relatosenserie, una vez esté finalizada la sesión. Me presento muy rápidamente para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Bartolomé Esperanza, soy locutor, escritor y periodista. Y quienes me siguen en mis redes sociales seguramente ya sabrán que no subo mucho contenido de forma asidua, pero espero que eso vaya cambiando conforme suba contenido similar a este, directos o entrevistas como la que subí recientemente con el escritor español Álvaro González Díaz, que estaba presentando su libro Versos Estrarpelo. Antes que nada, quiero agradecer a la Academia. No a los Oscar, eso suena como presentación de premios. No, quiero agradecer a la Academia Audiovisual Master D por el espacio y por los recursos que me presta para la realización de este directo. Hoy la intención es versar brevemente sobre el papel de la literatura en la batalla cultural, teniendo como base argumentativa la obra homónima del escritor y politólogo argentino Agustín Laje, La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Que si lo miren, tremendo libro, súper grueso. Pero en fin, antes de pasar de lleno a hablar de qué es de la batalla cultural, tenemos que definir qué es cultura, o qué se refiere el autor cuando dice cultura. Para esto, Laje toma 3 acepciones de la palabra, la cual tiene infinitas cantidad de definiciones, pero él las aglutina en solo 3, en 3 acepciones: una ilustrativa, una antropológica y social, y una estética. Vamos a repasar muy brevemente cada una de ellas para que nos hagamos una idea. En la parte ilustrativa, el autor se refiere a ese periodo de la ilustración en el siglo XVIII del movimiento filosófico europeo, en lo cual los ilustrados empezaron a hablar de cultura refiriéndose a su raíz latina, a su raíz etimológica, de donde viene, que es concretamente la palabra colere, que significa cultivar. Ahora sí, pues lo vemos en palabras como agricultura, el cual es el trabajo y el esfuerzo del hombre sobre la tierra para que ésta dé frutos. Asimismo, los ilustrados veían la palabra cultura como el esfuerzo del hombre sobre su propio espíritu para que éste diera frutos. Y no frutos tipo una manzana, una pera, sino virtudes, sea inteligencia, voluntad, ética, moral. Ahora, esta definición de cultura de la ilustración, que suena un poco arcaica, es una que todavía utilizamos hoy en día. Si por ejemplo digo, Miguelito es un inculto porque se la pasa todo el día jugando videojuegos, ¿se entiende lo que quiero decir con culto? Si por el contrario digo, Sabrina es muy culta porque sabe mucho de historia o lee mucho, también se me entiende. Ahora, la segunda definición de cultura pasa un poco más adelante en la historia, en el siglo XIX, en la cual los antropólogos europeos igual, se interesan por investigar otras tribus exóticas, lejanas, de países, por ejemplo, África o demás, en la cual, cuando ellos llegan, encuentran toda esta gama de lenguajes, costumbres, mitos, leyendas, ropa, forma de alimentación, hábitos, arquitectura incluso, y a todos estos elementos los llaman cultura. Ahora, ¿a qué se referían los antropólogos y los sociólogos con la palabra cultura? Ellos se refieren a todos los rasgos del ser humano que han sido heredados por vía social y no por elementos genéticos o biológicos. Por ejemplo, el cabello, uno lo hereda el color de cabello de sus padres de forma biológica, así igual que el color de piel, la altura, pero hay ciertos elementos como el lenguaje, las creencias, ese sistema de creencias que tiene cuando crece, y el arte y demás elementos que se le enseñan a ese niño, en el cual se desarrolla. Esos son rasgos culturales que son aprendidos y que son, digamos, heredados en cierta forma de vía social, no biológica. La tercera acepción es la parte estética de la palabra cultura, la cual se refiere a esos productos de la creatividad y expresividad humana, sea una obra de arte, una canción y demás. Si yo, por ejemplo, digo, estoy llegando aquí a Madrid y quiero que tú me lleves a un paseo cultural, seguramente sabes que me refiero a ir a un museo, al Museo del Prado, o ir a un parque de tipo ver el Palacio de Cristal o a ver una función de flamenco o algo similar. No me vas a llevar a ver la última película de Marvel al cine, ni tampoco a un centro comercial, ni a la tienda, llámese como se llame, para no ser spoiler, publicidad, perdón. ¿Sabes a lo que me refiero cuando digo cultura? Ahora,
Para Laje, las tres acepciones son igual de importantes y las tres funcionan y se relacionan entre sí de una forma ontológica. Lo que quiere decir que tienen una misma forma de ser. Y esa definición de cultura aglutinada tiene dos elementos, un polo estructurante y un polo estructurado. Esto quiere decir que el hombre, como género humano, no solo hace cultura, sino también que es hecho por la cultura. Que el hombre hace cultura, pero que también la cultura hace al hombre. Antes ya hemos dicho que todos estos elementos de donde uno nace en una sociedad lo determinan a uno como individuo, ya que uno ve y se relaciona en esa sociedad de determinada forma dependiendo de cómo se haya criado, en qué tipo de cultura. Por lo cual, una cultura coreana no es igual a una cultura de la tribu de África, los Masái, por ejemplo. O, por ejemplo, la cultura española no es exactamente igual a una cultura argentina o una cultura venezolana. Hay distintas cosas. Y en base a esas visiones que funcionan como una especie de gafas o lentes con las cuales uno ve la realidad, uno se desarrolla y en esta sociedad y toma determinadas decisiones. Vale, entonces, ¿él por qué dice que esto es importante? Él dice que es importante porque la cultura funciona como un elemento de poder, ya que si el hombre hace cultura y la cultura es el hombre, entonces el hombre que haga la cultura de forma consciente para influir sobre esa sociedad está ejerciendo cierto poder sobre esos individuos. Y por esto voy a colocar un ejemplo muy gráfico, pero para que se me entienda un poquito mejor, que sé que puede sonar un poco etéreo. Hay distintas herramientas de poder. El poder armado, que muchos ya saben cuál es, que si por ejemplo yo llego y digo, quiero que tú hagas tal cosa, y tú me dices que no, te saco un arma, es muy probable que tú digas que sí. Lo que quiero decir es que el poder al final es cuestión de probabilidad, de aumentar la probabilidad de ejercer mi voluntad sobre la de otro. Es el poder armado. Por otra parte, el poder monetario o económico es el cual, si yo te digo, quiero que hagas tal cosa, pero en vez de sacarte un arma, te saco un maletín lleno de dinero, aumento mi probabilidad de que tú me digas que sí. Y el tercer poder, el cual es, según Laje, el más efectivo, es el poder cultural. Porque ahí ya no hay coerción directa por parte de un ente o un individuo para que tú como persona hagas determinada cosa. Porque yo habré modificado todos esos elementos culturales en los cuales te crías, en los cuales tu propia percepción de la, digamos, de la realidad, de cómo te desarrollas y cómo te desenvuelves en una sociedad, los cambio paulatinamente con las series que ves, con el contenido que escuchas en las músicas, las letras de las canciones, el arte, la arquitectura, la forma de vestirse incluso, la forma de hablar, el lenguaje, la simbología incluso. Y voy a colocar un ejemplo algo bestia para ejemplificar un poquito eso. Originalmente la esvástica es un elemento que en religiones como por ejemplo la budista o la jainista significa buena fortuna. ¿Qué sucede? Que luego ya sabemos qué pasó en el siglo pasado. La Alemania nazi toma ese elemento y lo convierte en un símbolo que para ellos significa poder, pero que luego con el tiempo para nosotros significa otra cosa completamente diferente, como horror o que nos recuerda todas esas connotaciones negativas. Entonces ahí hay un mismo elemento, el cual simbólico, el cual tiene tres connotaciones diferentes. Entonces, cambiando esas connotaciones, cambiando ese impacto emocional y cultural, se puede cambiar incluso la percepción de las personas. Si hace 500 años uno le mostraba ese símbolo a un budista, era como que, oye, todo bien. Ahora, si se lo muestra a una persona en el siglo de hoy, en el día de hoy, significa otra cosa completamente diferente y las emociones que repercute y cómo uno se desenvolvería ante ese símbolo es completamente diferente. Es por ello la importancia de cuidar todos esos elementos culturales. Y esa es la tesis que Laje plantea en su libro La batalla cultural. Vale, ahora vamos a hablar concretamente de la escritura como medio de expresión y como medio de un mensaje. Como medio de expresión ya lo saben todos ustedes, que es básicamente esa expresividad de catarsis que tiene el escritor cuando plasma sus sentimientos, sus emociones en el papel, por ejemplo, la poesía, lo más básico de explicar. Ahora, como medio de mensaje, también a través de la escritura queremos dar y compartir una idea, un pensamiento, una ideología incluso. Por ejemplo, en libros como Matar a un ruiseñor, el mensaje de Harper Lee es sobre no juzgar a las personas en base a su color de piel, o en 1984 de George Orwell es sobre un sistema totalitario que modifica el pasado, la historia,
conforme a sus intereses y también el presente, y cambian incluso la simbología y el propio lenguaje, con ese doble pensar al que hace referencia el autor. En libros como Animales, Rebelión en la Granja, de Walter Orwell, se explica también sobre los abusos del poder que este mismo conlleva, y sobre cómo lo corrompe a las personas y las vuelve más traicioneras y demás. Entonces, con todo esto, siempre se quiere dar un mensaje. Lo que quiero decir es que la literatura y la escritura no están exentas de esta connotación cultural que tiene. Que no es solo exclusivo para políticos, o no solo es exclusivo para canciones o para obras de arte que tú puedes en un museo, que también puede hacerlo a través de la escritura. Vale, básicamente eso es todo lo que quería comentar. Sí me gustaría mucho saber sus opiniones, que me pueden compartir en los comentarios una vez esté finalizado y colgado este video en las redes sociales, en las cuales, les recuerdo, me pueden seguir @relatos en serie, tanto en Instagram, Facebook como YouTube. Y muchas gracias de nuevo a la Academia Audiovisual Master D por todo el apoyo, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.